la palabra a Carlos, y es que justamente estamos estableciendo un convenio muy importante, la Fundación Libertad, la Cátedra Vargas Llosa con la Florida International University para desarrollar distintos programas en Miami. Estamos muy entusiasmados con esta posibilidad. Ya estamos en Madrid, muy fuertemente instalados, y la idea de estar en Miami también, por supuesto, nos llena nos emociona, podríamos decir mucho. Así que bueno, Carlos, bienvenido. Te dejo en uso la palabra. Carlos ocupó un cargo muy relevante en el gobierno en la Casa Blanca, en el gobierno de Donald Trump, y ahora está a cargo, como digo, de este centro Adam Smith, que cuenta con un fuerte apoyo del gobernador DeSantis de la Florida. Te dejo en uso la palabra si querés agregar algo sobre nuestro acuerdo y después adelante con el panel. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí. Te tomo la palabra y unos 2 minutos para hablarles un poquito del centro y de este acuerdo que vamos a comenzar. El centro Adam Smith, como bien dijo Gerardo, acaba de comenzar. Lo creó el gobernador de la Florida, el gobernador DeSantis, para tratar de promover no solamente el estudio riguroso, serio de las economías del libre mercado, sino también para actuar, para inspirar a las futuras generaciones a tener políticas públicas serias, rigurosas, que promuevan la libertad económica. Hoy día en las universidades, incluso en Estados Unidos, uno dice socialismo, comunismo y lo ven como exótico, como romántico, pero habla de capitalismo y es casi una mala palabra. Y queremos cambiar eso con eventos, con investigaciones y también con un programa que trae a la Universidad Internacional de la Florida, Miami, que hoy día es la 4ª universidad más grande de Estados Unidos. Trae a políticos de los niveles más altos. Tenemos a 4 siempre expresidentes, miembros de gabinete, miembros del Congreso de Estados Unidos a que impartan clases y que compartan con los jóvenes la importancia del libre mercado, de la democracia, de estos ideales tan importantes de la libertad. Y vamos a comenzar un proyecto nuevo con la Fundación Internacional para la Libertad y para hacer grandes eventos en Miami, con la presencia no solamente de don Mario Vargas Llosa, sino también con gente de primer nivel que hable de estos temas de la libertad. Y hablando de la libertad, tenemos un panel extraordinario. Voy a presentarlos nada más con una oración y después le voy a dar la palabra para que nos den sus comentarios. Tenemos aproximadamente 40 minutos en este panel, comenzando con mi amigo Roberto, que es el director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Atlas Network, organización que acaba de tener su gran congreso anual precisamente muy cerca de aquí en Punta del Este, un gran evento, y también uno de los líderes intelectuales del Índice de la Burocracia, un proyecto que también ahora va a ser en conjunto con el Centro Adam Smith, una herramienta imprescindible para tratar de evaluar el cargo burocrático de cada uno de los países latinoamericanos en las pequeñas empresas. Después tenemos a Rosario Guijarro, gerente general del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico Libertad, CEDICE, de Venezuela, otra también incansable defensora de la libertad. Y concluimos con Alex Chafuen, Managing Director del Instituto presidente de Atlas Network por casi 30 años, otro líder del mundo de las ideas y de la causa de la libertad. Roberto, comenzamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias a Gerardo Bongiovanni, a la Fundación Libertad, por invitarme a participar en este importantísimo encuentro. Ver tantas caras conocidas, buenos amigos que están reunidos en este recinto y en la antesala de la gran ocasión que estaremos celebrando los 35 años de Fundación Libertad. Bueno, y compartir este panel con mi gran amiga Rocío Guijarro y con quien ha sido un mentor y un tutor de tantos de nosotros, Alex Chafuen, desde el inicio de lo que pues, casi muy pocos conocían lo que era Atlas Network hasta que Alex tomó las riendas y a tantos de nosotros nos llegó a apoyar en su momento, ya hace más de 3 décadas. Yo quería compartir algunas breves ideas sobre temas que ya se tocaron en el panel anterior, pero el tema de la defensa de las ideas de la libertad y cómo muy lamentablemente
por lo menos dentro de lo que es el mainstream del periodismo hoy en día o de la discusión pública, seguimos atorados y atrapados en esta palabra neoliberalismo, ahora que se habla incluso hay ciertos líderes intelectuales hablando de cuál es el nuevo orden mundial post-neoliberal, cuando de antemano podemos decir que la palabra neoliberal se convirtió en algo profundamente peyorativo, que veo yo más como una herramienta para cerrar el diálogo y la conversación sobre las ideas de la libertad y el futuro del progreso humano, el futuro de un régimen de prosperidad incluyente de lo que son los principios de las ideas de la libertad, cómo se pueden adaptar, cómo se pueden flexibilizar ante los cambios, ante las disrupciones, ante las nuevas innovaciones tecnológicas. Me parece que ha sido algo sumamente venenoso y que ha sido un concepto que no nos lleva muy adelante, más allá de saber que el neoliberalismo por definición es malo. Hoy lo que vemos en América Latina, creo yo, no es, como dicen algunos, un pink tide, una marea rosa, más bien es más allá de la derecha y de la izquierda. Tuvimos un panel incluso en Uruguay sobre cómo ir más allá de la derecha y la izquierda. Lo que vemos hoy en día es el resurgimiento de un caudillismo profundamente iliberal, caracterizado por un mecanismo de toma de decisiones que es sumamente tóxico, donde yo veo un ingrediente primero de ignorancia, que no necesariamente es malo, no sabe de algún tema, bueno, se rodea de gente que pueda saber del tema y por lo menos iniciar lo que pueda ser una conversación civilizada, pero dentro de esta matriz de toma de decisiones impera también un profundo ingrediente de intolerancia y quizá el más importante y el más dañino de todos, también un profundo ingrediente de resentimiento. Esto ha llevado a lo que quizá después, ojalá, el presidente Felipe Calderón de México nos hable sobre un discurso, en alusión a un discurso que dio en Uruguay sobre las 3 P's de Moisés Naim: el populismo, la polarización y particularmente la posverdad, la manipulación de datos o la creación de otros datos, de realidades alternativas que no corresponden a lo que es la realidad externa, sino están diseñadas específicamente para avanzar una agenda de difamación, una agenda mediática de difamación, en donde lo que importa es cómo asentarme en el poder. Y repites una y otra vez, y lamentablemente lo que la gente escucha, lo que el Vox Populi escucha, se tiende a convertir en verdad. Esto está en el corazón de una batalla contra los principios fundamentales de lo que nosotros vemos como la democracia liberal. Pero repito, esta toma de decisiones basada sobre la ignorancia, la intolerancia y un profundo resentimiento ha cultivado un ambiente de odio que ciertamente vemos hoy en día en México, que desde que yo regresé de mis estudios hace más de 30 años nunca he visto un ambiente tan polarizado y además que no nos lleva absolutamente a ningún lado. Es insulto, confrontación y difamación de ambos lados. No hay los ingredientes para construir y desarrollar una conversación civilizada. Este caudillismo liberal con su beta profundamente autoritaria nos ha llevado a estas narrativas basadas en etiquetas, en insultos, en difamaciones y no en diálogo, no en debate, ciertamente no en la construcción de argumentos y contraargumentos, viendo y tratando de descifrar cuáles son los desafíos y los retos que enfrentamos hoy ante la disrupción tecnológica, ante la creación destructiva, ante todas las fuerzas del mercado abierto que inciden en el entorno económico global.
Dentro de esto, en el Centro Latinoamericano, en Atlas Network, hemos tratado de trabajar ciertas líneas discursivas que vayan más allá de las etiquetas, más allá de las descalificaciones y las difamaciones. Y uno de ellos es justamente el índice de burocracia que mencionaba Carlos. En el índice de burocracia nació como un proyecto meramente empírico, en donde en colaboración con varios institutos, 11 institutos hoy en día a nivel regional, a nivel latinoamericano, Libertad y Desarrollo en Chile, por ejemplo, México Evalúa en México, de la mano obviamente del Adam Smith Center for Economic Freedom en Florida International University, se dice Libertad en Venezuela y varios otros, tratar de medir cuál es el tiempo que dedica la microempresa, esto está solamente enfocado a microempresa, el tiempo que dedica la microempresa a lidiar, excusen ustedes la palabra, con el burócrata nalgón. Es decir, con aquel que se la pasa la vida haciéndole imposible la oportunidad de progresar y de prosperar al microempresario. Digamos, a una madre de familia y sus 2 hijos que están tratando de salir adelante y que tienen que dedicarse de las 9 de la mañana a las 11:45 de la mañana simplemente a llenar procesos, trámites burocráticos, toda esta ola tramitológica que representa un altísimo costo de transacción y que en varias ocasiones lleva justamente a las microempresas a tener que recurrir al soborno, la mochila, la coima, la mordida, para simplemente para utilizarlo como un impuesto adicional que se tiene que pagar para salir adelante. El lema del índice de burocracia, una vez medido el costo del tiempo, creo que el promedio, si bien recuerdo del estudio, son 526 horas anuales que dedica la microempresa latinoamericana simplemente al cumplimiento con trámites burocráticos. Eso es aproximadamente 30-40% más o menos del tiempo laboral anual para una microempresa, cosa que verdaderamente es insostenible si realmente queremos progresar. Y la narrativa que hemos construido alrededor de esto es simplemente déjame trabajar. Y esto me lleva a pensar que una oportunidad que existe hoy en día para aquellos que defienden las ideas de la libertad es rescatar el sentido común. Déjame trabajar no tiene nada que ver con una posición ideológica, no es neoliberal, postliberal o protoliberal, lo que ustedes quieran, es simplemente sentido común. No es una posición de derecha, del centro, de izquierda, de arriba, de abajo, es de sentido común. Y creo que un posicionamiento de nuestros planteamientos de acuerdo a estos principios fundamentales de sentido común sería quizá una forma de tratar de desatorar estas polarizaciones, estas confrontaciones, descalificaciones y difamaciones. Con eso dejo ahí mis primeros comentarios. Carlos, muchas gracias. Gracias, Roberto. Rocío. Gracias, muy buenos días. De verdad estoy muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con mis amigos de Fundación Libertad, con su presidente Gerardo Bongiovanni, mi amigo de tantos años, este 35 aniversario de la Fundación, que ha llevado un trabajo aquí en Argentina maravilloso, y a veces envidio porque ese edificio tan lindo que tienen allá en Rosario, ya quisiera tenerlo en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy, y yo quería armar mi presentación de lo que es el ejemplo vivo de un populismo, contándoles un poco cómo está Venezuela en lo político, en lo económico, en lo social, y además también cómo estamos resistiendo los venezolanos este populismo que tiene 24 años y que, bueno, ha degenerado un autoritarismo dictatorial, además, bueno, con un grupo que lo rodea, que es lo peor de todos los mundos, para no decir los criminales enquistados en el poder, ¿no? Pues por supuesto, la receta de los populismos, especialmente lo que hemos vivido en Venezuela. Aquí está mi compañero y amigo Pedro Ruchurto, que trabaja con el partido de María Corina Machado,
que sabe que el populismo empieza pues al llegar democráticamente al poder para luego acabar con la democracia. ¿Y cuál es la receta? Bueno, llamar a una constituyente, hacer una nueva constitución, cooptar todos los poderes, acabar con los medios de comunicación, expropiar a todo lo que pueda ser privado y a las empresas, y luego, bueno, constituirse, como decía Roberto, pues, en un sistema orwelliano donde la verdad no existe y donde todo es oscuro y opaco. En lo económico, pues Venezuela sigue teniendo la inflación más alta del planeta, tuvo una hiperinflación hasta hace 2 años, yo creo que vamos de nuevo a una hiperinflación porque, bueno, tenemos una inflación anualizada de 500%, mensual de 20% y casi 67% de lo que va del año, ¿no? Pues por supuesto se creó una matriz de opinión que creo que todos ustedes habrán escuchado de que Venezuela se arregló. Sí es verdad que tenemos abastecimiento, pero Venezuela no se arregló. Los precios están altísimos, como les acabo de decir, de la inflación, y no todo el mundo tiene acceso a muchas de las cosas que han entrado producto de la importación con los amigos del gobierno, yo no sé si se puede decir, ya fue en cronisocialismo, que en esa burbuja, pues, han importado muchísimas cosas, pero que el venezolano de a pie, como nosotros lo llamamos, no tiene acceso a esos bienes y servicios. Entonces, no es verdad que Venezuela se arregló, porque como ustedes saben, y han sido pues un país que ha recibido a muchos venezolanos. Si el país se hubiera arreglado, 7 millones de venezolanos no habrían salido del país y no seguirían saliendo como está sucediendo todos los días, además con los riesgos que está teniendo la forma en que están yéndose del país, queriéndose ir a Estados Unidos por unas vías muy riesgosas como el tapón del Darién, donde pasan unos momentos terribles y donde tienen que pagar a estas figuras que en México las llaman los coyotes para poder salir del país. ¿Por qué se van? En busca de mejores oportunidades, de empleos de calidad que no hay en Venezuela y, bueno, de tener un futuro mejor, de educación para sus hijos, etc. En lo social, bueno, nosotros tenemos un caos de servicios básicos, de agua, luz, electricidad, conectividad, telecomunicaciones, etcétera, porque, bueno, el país está cerrado a la inversión, un poco lo que decía don Ricardo López Murphy al final. Un país para que crezca tiene que tener inversiones, tiene que haber respeto a los contratos, Estado de Derecho como primera prioridad y además que no sea un país de riesgo. Venezuela en este momento es un país de alto riesgo para invertir. Y entonces, bueno, no puede ser que un país se haya arreglado si no hay crecimiento ni posibilidades para los venezolanos de vivir mejor. Todo esto yo creo que lo contrarresta además algo que es importante en nuestro país, que es una sociedad civil que está resistiendo, que denuncia, que se ha organizado en diferentes ámbitos de la vida del país, en lo económico, en los derechos humanos, en lo político, y que han denunciado todo lo que, así como estoy yo en este momento comentándoles a ustedes, que han denunciado las atrocidades de ese gobierno. Hay más de 400 presos políticos que son torturados, etcétera, y que hay unas organizaciones que se encargan de denunciar esto ante entes de derechos humanos de las Naciones Unidas. Tenemos una oficina que determina los hechos que este gobierno desarrolla y bueno, se denuncian y ya todo el mundo sabe las atrocidades que comete el gobierno de Venezuela. En derechos humanos pues permanentemente estamos unidos denunciando todo este tipo de daños que está causando el gobierno y ellos intentan por todos los medios acabar con las organizaciones de la sociedad civil. Hace poco, uno de los hombres fuertes del gobierno, el señor Diosdado Cabello, presentó ante la Asamblea Nacional una ley para acabar con las organizaciones de la sociedad civil. No es tan violento como el señor de Nicaragua, que de una vez la cierra, sino esto es más sofisticado, pues a través de una ley, y por allí
Entonces, bueno, va fiscalizando incluso las donaciones que recibamos de algún donante, algún filántropo, e incluso todas las personas que participamos en las organizaciones tenemos que hacer una declaración jurada hasta el estado de los bienes que tenemos. O sea, es una atrocidad. Como les comenté, pues las expropiaciones han sido la causa de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, porque las tierras quedaron desoladas, las siembras quedaron desoladas, y de alguna manera el gobierno pues está haciendo privatización a la rusa, pues. En estos días yo estuve en una zona muy agrícola de Venezuela y vi muchos rusos allí y pregunté, y resulta que bueno, que son algunas de las haciendas, las compraron los rusos y esos son técnicos rusos que están trabajando allí. O sea, la influencia de China, de Rusia, de Irán y de todas estas gobiernos autoritarios no es mentira, es verdad, porque los venezolanos lo hemos visto, lo hemos palpado y estamos pendientes de todo esto. Por supuesto, esta sociedad civil seguirá denunciando estas atrocidades y estos desmanes de este gobierno, y siempre tenemos la esperanza, pues, en Venezuela. Ahora viene un proceso de primarias en octubre, creo que el mismo día que hay elecciones aquí en Argentina, el 22 de octubre, y bueno, tenemos la esperanza de que hay una líder liberal que se las ha jugado todas, que ha sido ética, coherente, valiente, y que está ahorita liderizando las encuestas, llegue a ganar esa elección primaria, que es la María Corina Machado, y que en el 2024... que son las elecciones presidenciales, y que mi institución Se Dice Libertad cumple 40 años y espero tenerlos a todos allá en nuestro país, ella logre ganar la presidencia y sea posible que volvamos a tener un país que sea muy atractivo y que logre que la gente quiera ir a Venezuela a compartir con nosotros la belleza de ese país. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Rocío, y suerte. Gerardo me pidió hablar un poco de lo que más sé, que es la relación de Estados Unidos y la sociedad civil de Estados Unidos y el gobierno con nosotros, los amigos de la libertad en Latinoamérica. Pero tengo que empezar agradeciendo y reconociendo la labor de Gerardo Bongiovanni y todo su equipo, porque con la labor esa incansable, consistente, insistente, de sumar esfuerzo para el progreso humano que ha realizado, es prácticamente única en el continente. Y si tenemos estos problemas es porque no hay suficiente gente como él y gente que lo respalde. Creo que conozco a la Fundación Libertad casi desde antes de su nacimiento, porque lo conocía Gerardo, creo, cuando lo estaba fundando, así que, pero felicitaciones a todos ustedes que lo apoyan, a Gerardo Bongiovanni y al equipo, así que muchas gracias. Pero lo otro ya se dijo esta mañana con el secretario general de la presidencia uruguaya. Tengo que agradecer a los que realmente están en el ruedo. Nosotros somos los poetas, que es muy fácil hablar desde afuera. Somos pocos aquí los que no hemos tenido función pública de importancia, y tenemos que ser conscientes que no hemos estado sentados en el escritorio donde ustedes estaban. Nos enfrentamos a los intereses y a las difíciles soluciones que tienen que tratar de adoptar. Y le digo una anécdota, porque yo entré en Estados Unidos mentoreado en un inglés, Sir Anthony Fisher, que ayudó a fundar un instituto que cambió Inglaterra, y decidió trabajar siempre fuera de la política. Y en el 30 aniversario de este instituto en Londres, cada uno de los que hablaba se daba vanglario, no sé hablar español, se vanagloriaba de la independencia que tenían de la política, uno tras otro. Y Margaret Thatcher estaba ahí presente, ¿no? Y que su perfecto inglés, que yo no tengo, se para dar las últimas palabras y dice, fine, 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 muy bien, muy bien, muy bien. It's the cock that crows, es el gallo que canta, but the hen who lays the eggs, pero la gallina la que pone los huevos. O sea, alguien
tiene que entrar y tomar esas decisiones. Así que muchísimas gracias por todo eso. El segundo tema, en diciembre del 2021, tuvimos un evento de la Fundación Internacional para la Libertad, y recuerdo que la conclusión, Mario Vargas Llosa, la conclusión era: Latinoamérica va mal, va muy mal. Y después de allí tuvimos la pérdida, Chile ya venía en caída, Perú, los dos países que en democracia hicieron más que ningún país del mundo en reducir la pobreza. No, así que tenemos que entender por qué están pasando estas cosas. Seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos adoptando la misma actitud. Es difícil que tengamos resultados distintos. Todos sabemos que Latinoamérica tiene muchos países, no es solo un país. Y cuando queremos comparar Latinoamérica, muchos países, con un país, pensamos a veces que el poder de decisión de Estados Unidos es como el de China, como el de Xi, ¿no? Vertical, no ordenado, pero nada de eso. Estados Unidos es muchos países con muchos intereses encontrados. Voy a utilizar el caso de Venezuela. En Estados Unidos tenemos aproximadamente 17 agencias de inteligencia, ¿no? Cada fuerza de seguridad tiene la suya. Tenemos la de la CIA, el National Security Council, el National Intelligence Agency, el Departamento de Estado tiene sus unidades de inteligencia, muchas viene del arte de la inteligencia, muchos no se confían a sí mismos. Se ha intentado, Reagan trató de hacerlo con MIS, de que trabajen en conjunto, pero ha sido muy difícil. Por eso, en cierta forma, pasó lo de septiembre 11 también. Estaba la información, nadie ayudó a ponerla de acuerdo. En el tema de Venezuela, no, cada maestrito tiene su librito. Incluso en la administración Trump, y esto no hace falta tener filtraciones, pueden tener el libro de John Bolton o de Mike Pompeo. Cada una de estas personas influyentes tenía su propia agenda. Uno sí, bueno, aquí hay que entrar a liberar, no tenemos la fuerza. Y en esta administración esto sigue. ¿Qué pasó una semana después que el National Security Council va a visitar a Maduro? Caigo avión y entró Chevron. No, y de vuelta, no que esa va a ser, que es una sola la línea de intentar de influencia con Venezuela. Los dos países más importantes de lejos para Estados Unidos son Brasil, porque es la economía más grande de la región, la mitad de Sudamérica, y México. Entre México, hoy en día, el comercio de Estados Unidos con México es la relación segunda más importante de Estados Unidos, después de la de Canadá, pero están muy parejos. Sigue siendo todavía 10% superior, ¿no? el comercio de México con Estados Unidos que el comercio de China. Pero es limitado lo que piensa Estados Unidos que pueda hacerse con México. Como ya lo tenemos a Roberto Salinas, vamos a escuchar del presidente Calderón después. Lamentablemente lo que se ve desde afuera, que la oposición no va a tener suficiente poder para poder cambiar esta línea de populismo de izquierda atípico que tiene Andrés Manuel López Obrador. Quisiéramos que fuese distinto, pero no pensamos que va a ser. Brasil, nuevamente, es otro mundo. A mi juicio, Brasil lo arreglan los brasileros. De afuera lo que podemos hacer es solamente marginal. En mi organización, Acton Institute, pensamos que Brasil es el país clave, si se quiere, de las Américas, y es donde más hemos estado invirtiendo fondos y recursos. Es el país que más gente invita y manda a nuestros eventos. Nuevamente, el tema que estoy hablando de Estados Unidos no es indiferente al tema entre el populismo y la libertad. No hay mejor caldo de cultivo para el populismo y los dictadores que la pobreza y la miseria. Y no hay mejor forma que debilitar la pobreza y la miseria y crear florecimiento y prosperidad que con la libertad económica basada principalmente en el Estado de Derecho y el respeto por la propiedad privada.
Yo he trabajado por 40 países. Podemos tener estados muy, muy grandes, como en la Escandinavia, pero con realmente igualdad de derechos para la población, y eso ayuda a que pueda prosperar la gente. No es mi ideal ese estado de benefactor, pero el estado de benefactor está acá para quedarse, porque eso es el consenso hoy que existe en las sociedades opulentas. Pero lo que quieren muchos jóvenes en Estados Unidos y en Canadá, yo soy miembro del directorio del Fraser Institute hace más de 30 años, acabamos de sacar un estudio viendo el alarmante apego que tienen los jóvenes al socialismo, pero básicamente lo que quieren es Escandinavia, los beneficios de Escandinavia sin trabajar y sin los impuestos. Y eso no se puede conseguir. No se puede conseguir en Estados Unidos, en Canadá y menos en Latinoamérica. Vayamos ahora un pivot al tema del qué es lo que hace nuestra sociedad civil. Lamentablemente, muy, muy poco. Traté de hacer una lista de todo lo que dan las fundaciones, ¿no? Atlas, Liberty Fund, Leadership Institute, Cato, Acton, y apenas paso los 10 millones de dólares. Si sumo el organismo pagado por impuestos de Estados Unidos, que fue copiado del modelo alemán, ¿no? El Center for International Private Enterprise, ellos deben ir gastando más o menos 3 millones de dólares, que es más o menos el doble de lo que le pagan al presidente, que gana 6 millones de dólares por la Cámara de Comercio americana. Pero obviamente la plata que viene de los impuestos americanos, o quizás también de Alemania, viene siempre con condicionamientos, con cancelamientos, y a veces condicionamientos culturales en los grants que ayudan a dividir la oposición que existe al socialismo, dividiendo a veces a los conservadores de los liberales en economía. Cuando en general el populismo pudo ser derrotado y la libertad avanzó con líderes que respetaban la libertad económica, la seguridad interna y externa del ataque, y respetaba valores tradicionales que han servido por toda la vida para que nuestros hijos puedan vivir más alegres, más felices y con más prosperidad. Así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo trabajar mucho más en tratar de expandir nuestras redes. Hoy en día los institutos tradicionales como Heritage, Cato, no están creciendo. Otros como American Enterprise Institute, yo tengo muchos amigos, pero no tienen casi nadie de peso para Latinoamérica. Cato lo tiene Ian Vázquez, una de las personas que más sabe de Latinoamérica. No, desde el punto de vista del libertario tiende a ser top-down, tiene la receta libertaria para todo, y el conservador como Heritage tiene un joven muy bueno, pero es realmente un junior, y el conservador es solo Estados Unidos. Entonces no tenemos esa mentalidad global, universal que a veces tiene el socialista, ¿no? Proletarios del mundo unido. Así que sigan trabajando con esos institutos de hoy. Hoy los institutos que más están creciendo en Estados Unidos de lejos son los de defensa judicial e investigaciones judiciales para defender a la persona de los ataques del Estado. Institutos como Judicial Watch hoy tienen 100 millones de dólares de presupuesto y más de medio millón de donantes. Y también los organismos juveniles conservadores liberales como Turning Point y demás, son todos los grupos que están creciendo, pero lamentablemente son todos muy enfocados en Estados Unidos. Miren también más al sur, el poder político y económico de Estados Unidos se ha ido moviendo hacia el sur. Lamentablemente muchos de ustedes solo se comunican con los lobistas de Washington, y los europeos hacen lo mismo. Cuando dicen diálogo atlántico, es el diálogo entre Washington y Boston con Europa. Y se olvidan del resto de Estados Unidos y una ignorancia total del dinamismo y la cultura que existe en el resto de Estados Unidos. Tú estás basado en uno de esos estados. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a los que siguen luchando con las ideas, a los que se animan a estar en el ruedo y juzgar su prestigio y juzgar y su vida. Como senador Moro, toda nuestra simpatía con usted y Dios te dé larga vida. Bueno, de mi lado el compromiso de tratar de ampliar la red de amigos de la libertad que existe en Estados Unidos, y siempre agradecer la labor de Gerardo, y la Fundación Libertad y todos ustedes, que sé que la gran mayoría acá está bien involucrada en la lucha de la libertad y la prosperidad, no solo para el país de cada uno de ustedes, sino para la región. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tenemos aproximadamente 5 minutos, y sí que quiero pedirle un comentario de clausura con una pregunta que tiene que ver mucho con lo que comentaste, Alex, el papel de la sociedad civil. Parte de la razón por la cual estos gobiernos populistas se pueden mantener, mencionaste la marea rosa, Roberto, es no por sus políticas públicas, que sabemos, como es el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de muchos otros, son desastrosas, sino por la narrativa tan efectiva que tienen, la manera en que pueden vender ideas desastrosas y hacerlas lucir como que son maravillosas. Y creo que ahí los centros de pensamiento, la sociedad civil, puede jugar un papel muy importante. En particular, en un minuto menos, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de estos grupos, ¿no? Tenemos aquí 2 representados de Estados Unidos, 2 de Latinoamérica. ¿Qué se puede hacer para cambiar ese relato, esa narrativa, para que la gente en realidad pueda entender un poquito mejor el peligro que estos gobiernos presentan y que hay una alternativa que es muchísimo mejor, que es la libertad, que es la democracia? En minuto y medio. Bueno, vaya desafío. Bueno, 2 cosas. Una es denunciar todos los días, en todo momento, lo que caracteriza al caudillo iliberal, que es la vanidad de la redención instantánea. Lo que Ricardo López Murphy ha dicho, la promesa de la utopía instantánea, el cielo en la tierra, cosa que además supone un monopolio moral sobre lo que es y no es la virtud. Por eso en México tenemos a alguien que se siente un San Benedicto reencarnado, diciendo cuántos zapatos debe uno tener y exactamente qué es lo que debe y no debe hacer. Y es el paternalismo llevado hasta sus últimas consecuencias, pero con una fuertísima beta autoritaria. Eso hay que denunciarlo, eso hay que desenmascararlo. Y por el otro lado, en el plano de las ideas de la libertad, empezar a promover aquellos conceptos aledaños o aquellos conceptos en la periferia. Una sociedad abierta es una sociedad flexible, adaptable ante las disrupciones tecnológicas. La narrativa del progreso humano es muy poderosa. La palabra progreso pues pertenece realmente a los de las ideas de la libertad. ¿Y quién se va a oponer al progreso humano? Es nuevamente el sentido común. Yo diría que en el lado positivo hay que identificar las ideas de la libertad como las ideas de los seres humanos, el ciudadano de pie y el sentido común. Eso, bueno, fue más de minuto y medio, pero no 2 minutos. Gracias, Roberto. De acuerdo con Roberto, pero también fortalecer nuestro trabajo en incidencia, en formación, en educación, especialmente en los jóvenes, como bien decía Alex, que en ese estudio del Fraser les llama mucho la atención el socialismo, utilizar las herramientas tecnológicas, pero sabiendo que no solamente la inteligencia artificial va a ayudarnos, sino esas cualidades humanas que tenemos cada uno de nosotros, como la ética, la transparencia, el contacto humano, el ser éticos, no perder nunca de vista que eso la inteligencia artificial no lo va a poder hacer. Y además, tener esperanza. Siempre la libertad, como bien decía Jefferson, su precio es la eterna vigilancia. Así que no debemos de tener esa vigilancia permanente, que nuestras ideas son las mejores. Y como decía Hayek, para cambiar el curso de la sociedad hay que cambiar las ideas y nosotros tenemos las mejores ideas, las de la libertad. Gracias. Estoy de acuerdo. En inglés se dice, tenemos que aprender a discutir, have to learn to disagree without being disagreeable. O sea, discutir fuertemente sin ser intolerantes, pero no podemos aguar la verdad. El donante más grande de Estados Unidos, solo le preocupa a Estados Unidos, para nuestras ideas se llama Koch, todo el grupo Koch. Ahora está en una campaña que no toquemos y que no toquen temas difíciles. All Together Now, Stand Together se llama la fundación. A mí me preocupa que mientras la izquierda va por la yugular, nosotros no, esto no podemos hablar. O sea, mi lado a veces hoy no se anima a definir lo que es una mujer. Dicen la posverdad es manejada de una forma que es increíble. ¿No? Quieren hablar de teoría monetaria y no se animan a definir lo más básico.
Mis amigos liberales, muchos no saben. Si uno le pregunta qué hacer con los capitalistas crónicos que dominan nuestras sociedades y que negocian con dictadores y que reciben contratos sin concurso de los presidentes, se callan la boca, les dan premios. ¿Qué hacer con China comunista y otros países que tienen empresas controladas por organismos criminales como el Partido Comunista Chino? Le preguntan ustedes a mis colegas, no saben qué hacer. Les recomiendo que mañana escuchen a Richard Evan Ellens, que es la persona que más sabe sobre China en Latinoamérica, porque mañana hay un panel sobre este tema. Pero de vuelta, así que totalmente tenemos que aprender. Mis hijos me dicen, Alex, sos malo convenciendo a los socialistas, te pones muy enojado, pero sos muy bueno convenciendo a los de otras religiones, porque tengo del ateísmo. Pero de vuelta, tenemos que ser mucho mejor en ser más atractivos, tener una nueva narrativa. El ser humano es espiritual, es social, no es solamente un maximizador de recursos. Y para mí el dominio que a veces tenemos los economistas del movimiento liberal ha sido muy negativo. Así que, en fin, empleemos nuestro discurso y seguimos trabajando, sumando más que restando. Muchas gracias a los expositores. A continuación vamos a ver unos videos y luego vamos a dar comienzo al próximo panel. Ahora vamos a escuchar a María Corina Machado, presidente de Vente Venezuela. Queridos amigos de la Fundación Libertad, un abrazo gigante desde Caracas, lamentando mucho no... Queridos amigos de la Fundación Libertad, les envío un abrazo gigante desde Caracas, lamentando mucho no poder estar con ustedes, porque como saben el régimen me lo impide desde hace más de 10 años. A cada uno de los miembros de la Fundación Libertad en sus 35 años, y muy especialmente a mi amigo Gerardo Bongiovanni, les hago llegar mi respeto y mi admiración por un trabajo incansable, por esos valores que nos unen, que es la vida, la libertad, la prosperidad, la democracia. Hoy más que nunca vemos estos valores amenazados en nuestra región y en el mundo. Por eso es tan importante continuar juntos en esta ruta de defensa y consolidación una vez que lo logramos. El 2023 es un año increíble de oportunidades para Argentina y para Venezuela. Estoy seguro que ustedes van a poder dar ese gran paso que restablezca la vigencia de las instituciones democráticas y la libertad en su país, y para nosotros es el inicio de una etapa de lucha con la cual esperamos construir la fuerza para consolidar este paso y esta conquista de la libertad en el 2024. Mi respeto, mi cariño, y hoy más que nunca le deseamos larga vida y muchos años de logros a la Fundación Libertad. A continuación, unas palabras del expresidente de España, José María Aznar. Quiero enviar un saludo muy cordial a todos los participantes en este gran acto, lamentando mucho no estar presente. Lo siento mucho porque me hubiese gustado mucho estar allí con todos vosotros en Buenos Aires, pero no quiero dejar de felicitar a la Fundación Libertad en su 35 aniversario. Son muchos años de muy buen trabajo y espero que sean muchos más en el futuro. Enhorabuena y felicidades. Por último, pero no menos importante, el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Buenos días a todos, querido Gerardo, felicitaciones por este nuevo evento, mis queridos colegas que están acompañándonos en la Argentina en un momento especial. Solo transmitirles muy brevemente que creo que para nuestra región se está abriendo un porvenir, un horizonte de crecimiento muy importante. Somos una región de paz en un momento del mundo muy convulsionado, una región que tiene recursos humanos, mucho talento, capacidad de producir alimentos, energía, que creo que si trabajamos juntos, más que nunca, en fortalecer la institucionalidad, en mejorar la infraestructura, especialmente la de la comunicación virtual y física de nuestros países, desregulamos, abrimos a la competencia, tenemos un enorme futuro por delante. Por eso hay que batallar más juntos que nunca para dejar atrás estas ideas populistas tan destructivas que han hecho ya tanto daño a todos nuestros países. Felicitaciones, gracias a todos de vuelta por estar comprometidos y participar. Nos vemos muy pronto.
Bueno, ahora sí invito a los disertantes, muchas gracias, a retirarse. Vamos a dar comienzo al último panel del día de hoy.